Muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias por tu vida. Por siempre estar ahí a escucharme. Lo único que no me deja cocinar. Ni Janet ni Amy. Yo quiero ser cocinero, aprender a cocinar, pero no quieren. Pero llegará ese día que ustedes tendrán que comer de la comida que yo le hago a ustedes. Pueden ocupar sus asientos. ¿Por qué será, verdad? Porque yo les confieso, y esta mañana estoy de confesión, de que a veces sucede de que yo quisiera, pues, ser cocinero y a veces entrar a la cocina, pero cada vez que me toca hacer algo me sacan hasta de la cocina. En este día doy gracias al Señor. A poner el timer aquí y vamos a acercarnos a la Sagrada Escritura. Nuestra hermana Vivian dio lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, estuvo 16, versículos 13 hasta el 20, dio lectura. Y mientras daba esa lectura hizo algunas afirmaciones. Y voy a intentar en este día, por lo menos, tratar de la temática, la pregunta de Jesús. Dice en Mateo 16, 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le pido al Dios Todopoderoso que a bien tenga utilizarme en los próximos minutos hablando esta su santa, bendita, poderosa, ungida, transformadora y única palabra. Saludo al profesor Pablo Fernández. Por favor, profesor, en pie, amigo nuestro por varias décadas. Ha llegado desde Puerto Rico como esos boricuas hacia la diáspora, esperando que pueda conseguir un trabajo por acá. Mientras tanto, va a estar residenciado allí en el 155 de Jamaica y agradecemos su presencia. Fue presidente insular nacional de los embajadores de Cristo allá en la isla de Puerto Rico hace varias décadas atrás. Y fue el que estableció y normalizó las buenas relaciones de la juventud internacional con la nacional y la nacional de Puerto Rico y la nacional de República Dominicana y otros lugares. Así que, compañero, gracias siempre por sus aportaciones que ha podido dar. Jesús se destacó en su ministerio porque sabemos más que Jesús fue maestro. Cuando se habla de los judíos, se hablan de maestros. Raro es judío, a no ser que sea mesiánico, que va a salir como predicador. Los judíos son maestros de la palabra. Ellos se dedican a enseñar la palabra. El judío no busca, muchas veces están sentados. El judío no tiene ese fuego y esa fuerza que culturalmente tenemos los latinos exponiendo, que quizás tampoco muchos asiáticos no lo tienen. Te escucha a los asiáticos. Tuve la oportunidad de poder estar en Japón, de estar en Corea y reconocidos predicadores. Yo lo veía que eran demasiado lentos en expresar, pero la cultura de ellos asimila eso. Jesús se destacó más como maestro. Y como maestro, el maestro siempre está haciendo preguntas y esperando respuestas de aquellos que son sus discípulos. El maestro es un tutor, es un guiador, es uno que da información, uno que comparte información, uno que ayuda a que uno pueda discernir la información de una manera o de otra. Cuando estudié en el College of New Rochelle, que me gradué en el 1980, para el año 78 más o menos, mientras estaba haciendo el bachillerato en humanidades, tuve algunos profesores. Habían por lo menos 2 profesores que eran puertorriqueños, las clases en inglés, y los demás eran blancos. Había una profesora que era hindú, que era la que nos daba la clase de psicología, uno de esos cursos que habíamos tomado. Pero estaba la profesora Aida Ruiz, que había trabajado con el colegio Hostos Community College. Y también estaba el profesor, si la mente no me es infiel, Alfredo Villanueva, que también trabajaron con el Hostos Community College y luego trabajaron con el College of New Rochelle, New Resources.
y con la profesora Aida Ruiz, homóloga de la esposa de mi amigo Efraín Ruiz, que se llama también Aida, le decimos Aidita. Cuando íbamos a clase, teníamos que llevar los recortes del periódico de esa sesión que está o cerca de la editorial o próxima en alguna página, especialmente de Branham, que es aquel que sale en el Daily News. Teníamos una serie de minutos para discutir esa gráfica. Y al discutir esa gráfica nos hacíamos preguntas y se daban respuestas. Hasta el día de hoy esa es mi sección favorita del Daily News o de cualquier periódico. Tomo un periódico en mi mano y me voy a esa sesión porque para mí eso sumariza todo lo que es la noticia del día o la noticia de más discusión. Es la manera del editor del periódico, que la editorial es demasiado importante porque es la opinión del editor del periódico. Hay que leer qué es lo que dice el editor del periódico, y a los que le interesa yo creo que sería un buen ejercicio que lean su gráfica. No estoy para discutir la gráfica de este día, pero Rosa, que está aquí presente, sabe que me gusta con ella decirle: Rosa, vamos a ver la gráfica de Branham y ¿qué tú me puedes decir de la gráfica? Y ella da su opinión y yo doy mi opinión y yo le digo: esto se puso con esta manera y esto se puso de la otra manera. Es saber lo que otros están opinando. Es tener una editorial de otras personas. Y Jesús se acerca a sus discípulos y le hace la interrogante: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Este interrogante se formula a los pies del monte Hermón. El monte Hermón es una cordillera, como el monte Carmelo es una cordillera, como el monte de los Olivos es una cordillera de 3 picos. Máximamente allá son cordilleras. Nazaret es una cordillera. No hay muchos montes aislados allá en Israel, pero el Carmelo es una cordillera. Y Jesús camino hacia Cesarea de Filipo y dice que estando en Cesarea de Filipo, donde todavía vemos las ruinas de la antigua ciudad romana de la época de Jesús. Es decir, podemos andar por parte de la ciudad de Filipos. Por cierto, allí cerca se encontró una prueba, la única prueba arqueológica que menciona la casa de David, quien por muchos años era un personaje legendario, místico, creado para formar la historia de un pueblo hasta que comienzan esas evidencias. Él formula este interrogante en lo que es la región de Cesarea de Filipos para distinguir las dos Cesareas, la Cesarea marítima y la Cesarea de Filipos, una levantada por Herodes el Grande, que es la Cesarea marítima, y la Cesarea de Filipos, lógicamente, por uno de los hijos de Herodes, pero para honrar al César. Si queríamos tener bien al César, hay que hacer que el César se sienta cómodo cuando decida visitar sus tierras. Las tierras eran del César. Si llegó el César o no llegó el César, allí el César tenía su presencia, tenía su gobierno. Han habido elecciones y, lógicamente, se cambia la fotografía en Puerto Rico de Wanda por el gobernador Pierluisi. Y ahora cuando veas a Puerto Rico ya no voy a estar viendo la fotografía de ella, voy a ver la fotografía de Pierluisi. Cuando llegue a la República Dominicana voy a ver la fotografía de Abinader donde quiera. La presencia del gobernador donde quiera. La presencia del rey se hacía manifiesta donde quiera. Cesarea de Filipo, al pie del monte Hermón, allí había un famoso y un trío de templos dedicado al dios Pan que es el mismo dios Baco, el dios del vino, el dios del placer, pero también un templo, como siempre, dedicado al César, que se divinizaba.
Y cuando visitamos allí, en donde nace uno de los manantiales que alimenta el río Jordán, que es uno porque en esa misma área hay otro que nace con una fuerza más violenta que ese manantial, y hemos estado ahí. Se dice que ahí fue donde Jesús le hizo la interrogante a los discípulos, pero el texto bíblico no dice que exactamente fue ahí. Más bien el texto bíblico nos dice en Marcos 8:27, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quiénes o quién dicen los hombres que soy yo? Jesús pudo haber preguntado, ¿qué dicen los fariseos que soy yo? ¿Cuál es la opinión de los saduceos acerca de mí? ¿Qué dicen los herodianos que soy yo? ¿Qué dicen los esenios que soy yo? Por el contrario, Jesús quiso hacer un sondeo de opinión pública, en lo que hoy día le llamamos las encuestas. Jesús hizo su propia encuesta con sus discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? No me digan lo que diga Caifás, lo que dice Jerusalén, lo que dice la religión. Yo quiero saber qué dice la gente, aquella con las cuales ustedes se codean, ustedes escuchan y ustedes los negocios los ven opinando. Donde más se opina es en los negocios, mayormente las barberías. Las barberías es un periódico para nosotros. Salimos de una noticia y nos metemos en la otra noticia y salimos de la otra. No sé si ese fenómeno ocurre en los beauty parlors de la señora. No sé, pero eso ocurre de esa manera. Y para nosotros en las guaguas de la iglesia, en donde se discuten las noticias de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, cualquier lugar puede ser el periódico. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Antes de Jesús preguntarle a ellos, he estado con ustedes, he andado con ustedes, les he permitido conocer mi vida, les he abierto las ventanas de mi vida y las puertas de mi vida, los he invitado a mi sala y al balcón. ¿Qué opinión tienen de mí? No, Jesús dice, ¿qué están diciendo por ahí? ¿Quién soy yo? Si me tocara hacer una encuesta aquí, entre ustedes, le pudiera preguntar a uno que a otro para hacer una encuesta, ¿qué usted opina del pastor? ¿Qué usted opina de la pastora? ¿Quién dice usted que es el pastor o quién dice usted que es la pastora Rosa? Y lógicamente habrán diferentes opiniones y eso daría un sondeo. A Jesús le interesaba saber qué es lo que se decía acerca de él. No por aquellos que tendrían una mala opinión de él, sino por aquel pueblo que ya había conocido de él. Jesús no llegó a la academia, Jesús llegó a la base. Jesús no llegó a los colegios de Jerusalén. Jesús llegó a la ribera del mar de Galilea. Jesús no llegó a los rabinos, teólogos. Jesús llegó a pescadores, que me imagino que hasta para leer les daba problemas. Pero Jesús deseaba comenzar con gente que no tenía mucho y no sabía mucho para poderle depositar ese mucho que él traía del cielo en sus vidas. ¿Con quién nos pueden comparar a nosotros? ¿Qué se puede decir acerca de nuestras actividades, acerca de nuestras relaciones? ¿Qué pueden decir nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué se puede decir en la familia? ¿Qué pueden decir los vecinos? Dice Lucas, capítulo 2, versos 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos van a pensar en muchos nombres. Bueno, nos dicen que eres Juan el Bautista, que es un contemporáneo, que está conectado a tu familia, que te bautizó a ti, que fue pastor primero que tú,
que para muchos lo han visto como el Mesías que llegó Juan el Bautista, pero que él renunció a eso después que te bautizó y dijo que él no era el Mesías, que tú eras el Mesías. Él no dijo que era el Cordero de Dios, dijo que tú eras el Cordero de Dios. Él desvió a muchos de nosotros para seguirte a ti y dejarlo a él, de tal manera que su congregación la puso bajo tu dirección. Otros dicen Elías. Y hay quienes dicen que es algún profeta que ha resucitado. Y Jesús vuelve con otra pregunta, el buen profesor: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No intentaré contestar la segunda pregunta en este sermón, pero sí el próximo domingo si tengo vida. Lo primero que quiero tratar son las comparaciones que se hicieron acerca de Jesús. A Jesús se le comparó con Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era: el reino de los cielos acercado. Jesús inaugura la sinagoga de Nazaret con el mensaje de el reino de los cielos se ha acercado. Jesús toma prestado su primer sermón del sermón que escuchaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesús, que no podían ser de religión saducea por las posturas de la resurrección y de los ángeles, tenían que ser de una teología farisaica. Y el fariseísmo no se miraba en el contexto que se veía después de la crucifixión de Jesús, cuando tomó otras connotaciones. Pero no obstante, Juan el Bautista y Jesús mismo veía los desvíos que tenía la religión. A veces la religión se deja llevar por demasiadas tradiciones. A veces nos emborrachamos demasiado de religión. A veces queremos pastorear al mundo y pastorear a la nación. Yo digo, yo soy pastor de esta iglesia. Yo no soy el pastor del mundo, pero tengo una responsabilidad de pastorear mi comunidad. Me encontraba en la bodega musulmana que está aquí al frente, al lado de la Mandir, que es un templo hindú, que asisten a la mezquita musulmana que está en la otra esquina. El contexto nuestro es diferente al contexto de otros lugares. Ninguno de ellos son mis enemigos. Ninguno de ellos. Y por cierto, hacen unos desayunos espectaculares. Que si a mí no me gusta, a mis lombrices sí le encanta. Y estaba ahí, y de momento esta señora me ve. Había venido a hacer un trabajo en la iglesia de oficina, y ella me ve y me dice: yo le he visto a usted antes. Y yo le digo: sí, soy el pastor aquí de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo de Queens. Ah, ¿usted era el pastor de Eusebia? Sí, soy el pastor ahí. Mire, pastor, yo le doy gracias por que ustedes honraron a mi amiga en la manera como la mataron. Y ahí estableció un diálogo conmigo en espera del chocolate, con el rolo, con 2 huevos fritos y tocineta que no es de carne de cerdo, porque los musulmanes no bregan con el cerdo, pero me hacen creer que es de cerdo. Y le dije a ella: usted sabe que yo soy su pastor. Oh, ¿usted es mi pastor? Sí, yo soy el pastor de esta comunidad. Esa señora, el rostro le cambió. Me dijo: gracias, pastor. Y Juan el Bautista, como Jesús, no se atenían a las tradiciones religiosas de sus días. Tenían una teología farisaica. Pero Jesús y Juan el Bautista eran libres. Juan el Bautista le decía: arrepentíos, generación de víbora. Juan el Bautista tenía un mensaje contundente, un mensaje fuerte, un mensaje muy radical. Jesús y Juan el Bautista fueron 2 radicales, no conformistas con el status quo presente de sus días. Pero a Jesús también se le comparó con Elías. Isaías 43 declara: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad
las calzadas en la soledad a nuestro Dios. Ese pasaje no tendría mucho significado. Que alguien va a estar preparando un camino para otro. Que va a haber una voz que va a estar clamando en el desierto. ¿Quién será esa voz en nuestros días? Pero Juan 1:23 dice que cita las palabras que dijo Juan el Bautista mismo. Cumplió esas palabras: yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y Juan el Bautista toma esa palabra y dice: yo soy esa voz de la cual habló Isaías. Esa voz está aquí presente y en ese momento ese pasaje se cumple en él. Zacarías capítulo 4, versos 5 al 6, cierra su profecía diciendo: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, que va a ser un día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él vendrá a traer reconciliación entre los padres y los hijos. No sea que yo venga y hiera con maldición la tierra. Esa profecía en el libro de Isaías no hallaba una explicación hasta que luego Lucas la toma en el capítulo 1, versos 16 al 17, y dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, e irá delante de ellos en el espíritu y con el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para preparar. Lucas añade esta palabra al texto original que no está, pero inspirado por el Espíritu Santo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Lucas lo que nos dice a nosotros, que en Juan el Bautista se cumplió la profecía de Zacarías, y nos dice la Escritura que en Juan el Bautista se cumplió la profecía de Isaías. Así que si pensamos en ese Elías, para ellos Juan el Bautista era ese Elías que había de llegar, el precursor del Mesías. Y los judíos hasta el día de hoy, cuando celebran su Pascua y pasan la copa y toman de la copa, esa copa ceremonial, al tomar de esa copa la llaman la copa de Elías. Y cuando visita el gran templo que está en la calle, en la King James, allí fuera de la muralla de Jerusalén, un templo con la misma medida y altura que tuvo el templo de Salomón, esa sinagoga, la gran sinagoga. Muchas veces he estado. Cuando entra hay muchas mesuzá de camino y una colección increíble, pero te encuentras que hay dos altares, un altar askenazi y un altar sefardista, pero en los dos altares encuentra las dos sillas de Elías, sillas que tienen un orificio en la parte de abajo, donde ceremonialmente aquellos privilegiados van ahí a poder circuncidar a sus hijos, presentándolos desde bebé, que son hijos del pacto. Y es toda una celebración. El único que no celebra es la criatura, que tiene que llorar, y hoy día pues le aplican anestesia, pero quien menos celebra es la criatura que está allí. Le dicen a Jesús, algunos comentaban que Jesús tenía que ser el Elías, que Jesús tenía que ser el Juan el Bautista. Pero había un profeta que caló profundamente en el corazón de la historia de Israel, y era el profeta Jeremías, quien se dice que escondió el arca. Y se ven los reflejos en las Sagradas Escrituras. Cuando ya las tropas de Nabucodonosor se acercaban, él se apropió para esconderle el arca, y según dice la narración bíblica y los macabeos, como historia secundaria al texto bíblico, en algún lugar del monte de los Olivos. Pero hoy día nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nuestro corazón es el arca donde Dios manifiesta su presencia. Jeremías se distingue como ser el profeta llorón, porque daba endechas, sentía lo que profetizaba sobre el pueblo. Nuestra nación no está para ser maldecida ahora, nuestra nación está para ser bendecida.
No maldigas tu nación, bendice tu nación. Puerto Rico tiene que ser bendecido. Estados Unidos de América tiene que ser bendecido. Cuando yo pronuncio que lo peor viene de camino, estoy maldiciendo a mi nación. Cuando yo pronuncio que lo mejor viene de camino, yo bendigo a mi nación. Cuando yo pronuncio que mis hijos serán mejores, yo bendigo a mis hijos. Pero cuando yo digo que mis hijos serán peores, yo maldigo a mis hijos. Esté quien esté, bendecimos los Estados Unidos de América. Bendice a tus hijos. Di cosas buenas acerca de tus hijos. Yo muchas veces digo a manera de estribillo y repetición, de este muchacho se saca algo bueno, porque es lo que me decían a mí. Y eso de que se saca algo bueno de este muchacho se cumplió proféticamente, porque pienso que mi mamá me dice, yo sabía ahora que de este muchacho salía algo bueno. Gracias, querida madre. Pero a Jesús también se le comparó con algunos de los profetas. Y muchos eran profetas cuyos nombres están omitidos. La verdad que Jesús no era alguno de los profetas. Jesús era el profeta. Dice Mateo 21:11. Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Jesús se ganó esa reputación de ser el profeta. El que declaraba, el que proclamaba, el que señalaba. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunto a ustedes, ¿qué dice la humanidad? ¿Qué dice la sociedad hoy que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice el mundo? ¿Quién es Cristo? Lo primero preguntaría a ustedes, ¿fue Jesús un humanista? Jesús aparece, y si se analiza su vida como el epítome de la humanidad, la perfección del ser humano, totalmente cumplida, un homo sapiens. Jesús aparece como lo máximo, como el perfecto, como aquel que tuvo una relación con el Padre Celestial como ningún otro ser humano ha tenido aquí en la tierra. Podía llamar al Dios de los cielos Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo que pidiera mi Padre, en mi nombre será hecho. Padre, no lo hago por causa de nosotros o por causa mía, sino por causa de ellos. Él tenía esa autoridad de hablar con el Padre Celestial. Queridos hermanos, Jesús fue más que un humanista. Fue Jesús un revolucionario. Por el año 1972, Rosa todavía era mi novia. Bueno, sigue siendo mi novia todavía. Sigue siendo, porque no quiero salir de aquí caliente. No quiero calentarme con ella. No quiero calentarme. No me quiero calentar contigo. Rosa me trajo un libro de Puerto Rico del seminario de Río Piedras que todavía conservo. Entre Jesús y el Che Guevara. Era un libro radical, de izquierda, de teología de la liberación que estaba emergiendo con Gustavo Gutiérrez en esos días y con Plutarco Bonilla, con René C. Padilla y con otros autores que todavía muchos de ellos viven. Y recuerdo que lo leí, pero la portada, una parte estaba, una línea diagonal, estaba el Jesucristo, estaba el Che Guevara, la comparación. Porque de alguna manera había tomado esa revolución y otras revoluciones. La consigna de Jesús como el revolucionario, el socialista, el que se vino a oponer al status quo, el que vino a derribar las barreras raciales, hablando con una mujer samaritana, hablando de los samaritanos, el que vino a identificarse con las prostitutas, el que vino a tocar los leprosos,
el que vino a darle la vista al ciego, el que vino a traerle un credo revolucionario a los pobres de la Galilea. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque alcanzarán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos en la tierra pueden heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos alcanzarán paz. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Era una revolución traer unas ideas en esos días. Pero la realidad es que ellos no creían en ese Jesús que nosotros creemos. No hablaban de ese Jesús de la revolución espiritual, que viene a cambiarle el corazón del hombre. Y cuando cambia el corazón del padre borracho, cambia esa familia, porque vino un cambio radical y el que bebía ya no bebe. Se acabaron las peleas del borracho en la casa, el miedo de los hijos, y ahora el padre se transforma en el padre que se los lleva a la iglesia. Sí, Jesús fue un revolucionario de la historia. Sí, como revolucionario estuvo del lado de los despreciados. Sí, como revolucionario estuvo del lado de los destituidos. Sí, como revolucionario estuvo del lado de los marginados, de los no queridos, de la mujer con el flujo de sangre, de 10 leprosos que llegaron hasta él. Sí, como revolucionario pudo llegar hasta las clases más altas y convencerles que podían cambiar, como lo hizo con Zaqueo, y pudo alcanzarle el corazón de Jairo. Pero Jesús fue más que eso. Fue más que un embajador de la justicia social. Jesús fue más que un revolucionario social. Jesús fue el cambio de la humanidad, la transformación de los corazones. Pregunto, ¿fue Jesús un profeta futurista? Él se movió en las ruedas del profetismo, condenaba la injusticia, proclamaba un reino utópico de paz y hablaba: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. Ese era un mensaje que apelaba al corazón de cualquiera. Si lo sigo a él, voy a estar en paz. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es algo revolucionario, de cambio, de paz. Todos queremos esperanza, todos queremos paz, todos queremos sentirnos bien. Y más en esta pandemia. Pero queridos hermanos, Jesús fue más que un profeta del futuro. ¿Fue Jesús de Nazaret simplemente un Mesías judío? La esperanza de un Mesías estaba viva en el fragor histórico del Israel y del contexto histórico donde apareció nuestro amado Salvador. El judío estaba esperando ese Mesías, ese hombre capaz de unirlos, y vieron intentos antes, intentos posteriores. Pero allí en Nazaret, cuando lo querían hacer rey, después que él dijo: esta escritura se ha cumplido hoy, aquí. Él dijo: yo soy la aplicación de esta escritura, porque Jesús era la aplicación y es la aplicación de la escritura. Salió de allí, lo tomaron y le querían hacer rey, y Cristo se fue hasta ese monte de Nazaret. Tiene una pequeña cordillera y se fue a ese monte que todavía le llaman el precipicio, el monte de la precipitación, con cavernas en diferentes lugares. La mejor vista que se tiene del valle de Armagedón. Y Jesús pasó por entre medio de ellos y se desapareció. ¿Quién sabe? Que pudo esconderse en una de esas cavernas, o quién sabe que en su poder sobrenatural, aún con las limitaciones físicas, pudo ser un acto de desaparición. Pero Jesús fue más que un Mesías judío. Porque dice Juan 1:11, a los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Llegó como el Mesías, pero no lo recibieron como el Mesías. Dijeron que era el Mesías, pero lo crucificaron por decir que era el Mesías. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y nosotros entramos ahí. Juan 1:11, es la salvación para los judíos. Juan 1:12, es la salvación para nosotros. ¿Fue Jesús un reformador? Jesús trajo ideas revolucionarias de reformas. Vino a reformar el judaísmo porque hizo inclusión dentro del judaísmo. Aún hoy día los samaritanos
si quieren ser aceptados totalmente por Israel religiosamente, tienen que pasar por un proceso de proselitismo, renunciando a su religión samaritana. Y de parte de los políticos hay una lucha para que eso no suceda, porque va a desaparecer entonces esa raza y ese grupo de samaritanos. Rosy y yo hemos tenido la oportunidad de estar con el hermano del sumo sacerdote, de hablar, de conversar, de estar en el lugar de los sacrificios que hacen, de estar en el museo de Samaria, allí en Jericín, de ver dónde estaba el templo samaritano, hoy día controlado por Israel, y un lugar de extremada seguridad, que Israel controla todas esas áreas. ¿Fue Jesús un reformador? ¿Vino Jesús a comenzar y a establecer una nueva religión? Bueno, en realidad Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino simplemente a crear un movimiento. Pablo es que comienza los viajes misioneros, y Pablo, escuchando que los llamaban los del camino y llamándole iglesia, le va a una teología, y Pablo, por cierto, es el que le va dando forma a lo que es la iglesia. Pablo le da estructura, Pablo le da gobierno, Pablo le da escrituras, porque las únicas escrituras que habían era el Antiguo Testamento, pero ahora las epístolas de Pablo, y no Pablo que está aquí, comienzan, y no el otro Pablo que está allá, pero comienzan a crear cambios. Jesús fue más que un reformador religioso. Fue Jesús un maestro ejemplar. En Juan capítulo 13, versículo 13, dice la Escritura: vosotros me llamáis maestro y señor. El griego dice didáscalos y kyrios, y bien decid porque lo soy. Jesús le iba a enseñar a los discípulos la importancia de lavar los pies, y si yo, el maestro, he hecho esto por ustedes. El maestro da ejemplo. Por ejemplo, usted tiene un maestro y le va a llegar tarde siempre a la clase, nunca le va a dar ejemplo a usted para ser un alumno que llegue temprano. Usted tiene un maestro y no se prepara para la clase que va a dar, le va a enseñar a usted que usted no tiene que prepararse para la clase que va a estudiar. Usted tiene un maestro que pone 20,000 excusas para someter la tarea que corrigió. Usted va a ser un alumno que va a poner 20,000 excusas para hacer lo mismo. Jesús de Nazaret impactó con sus enseñanzas. Pero mis queridos hermanos, Jesús fue más allá que un maestro ejemplar. Fue un predicador idealista. Sí, habló de la ética, habló de la moral, habló del amor, habló de la esperanza, habló de cosas que son necesarias para el ser humano. Pero Jesús vino a transformar los corazones de los seres humanos. ¿Fue Jesús simplemente un sanador o uno que hacía milagros, un milagrero para impresionar a la gente? Jesús nunca estaba hablando de lo que él hacía. Los evangelios dicen lo que él hacía, pero él no decía nunca lo que él hizo. Jesús no estaba interesado en estar buscando fama ni en hacerse una aureola sobre su cabeza. Es más, Jesús le decía a los discípulos cuando los reconocían como el Mesías: cállense y no se lo digan a nadie. Cuando los demonios reconocían que era Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué te metes con nosotros? Los mandaba a callar, echaba fuera a los demonios y le decía muchas veces: cállate. Otras partes, no sigan escuchando en la sinagoga lo que tú estás diciendo. Él no buscaba reconocimiento de nadie. Por favor, David, dame un toquecito para aterrizar, ayúdame. O Santiago, allá está Santiago. Santiago tiene un compromiso conmigo eterno en ayudarme a aterrizar, por favor. ¿Fue Jesús un motivador positivo? Yo no tengo problemas contra el positivismo, personalmente no lo tengo. Porque estudiando en la universidad, y algunos de ustedes, a mí me encantaban los escritos del doctor Norman Vincent Peale, de Robert Schuller, de Napoleón Hill. Eran escritos que me motivaban. De vez en cuando tú tienes que leer algo motivador, testimonio de personas que pudieron lograr cosas en la vida, de gente que quizás pensaban que nunca iban a lograr nada en la vida y lo pudo lograr en la vida. La Sagrada Escritura está llena de seres humanos realizados, seres humanos emprendedores,
Seres humanos que vencieron sus dificultades y que llegaron a hacer algo extraordinario. ¿No cree usted que la vida de un Pedro, un pescador ligero, sin controles emocionales, se transforma en el gran dirigente de la iglesia? ¿No cree usted que la vida de Pablo inspiró a muchos? El perseguidor de la iglesia luego se transforma en el perseguido de la iglesia, el que atacaba a la iglesia en el defensor de la iglesia, el enemigo de la iglesia en el amigo de la iglesia. Eso es algo que inspira. Corrie ten Boom, su familia murió en los campos de concentración nazi. Y un día se encontró con uno de los principales bully castigadores nazi. Ya era creyente. Y en una de esas reuniones que se encuentra, Corrie ten Boom tiene que estar dando su testimonio. Y mientras están dando su testimonio, ese rostro, esas facciones, a pesar de los años de diferencia, no habían cambiado. Hay rostros que usted nunca se le va a olvidar, su maestra. Y puede llegar anciana y detrás de las arrugas, detrás del cuerpo doblado, detrás de las patas de gallinas en los ojos, detrás de las orejas alargadas. Usted va a decir, usted fue Missy. Los puertorriqueños decimos Missy. Missy. Sí, ¿en dónde tú me conoces? Yo recuerdo la vez que vi a Mrs. Verdeguer en una calle Bayamón. Los años habían pasado, yo estudié la Pedro VII T. Recuerdo cuando mataron al presidente Kennedy, que mandó a los niños a ponernos en pie. Y en ese momento, ahí puestos nosotros en pie, ella empezó a llorar y tengo la imagen de nosotros los muchachos. ¿Qué pasó? Que mataron al presidente y los muchachos no imaginábamos que había una guerra en Estados Unidos. Ustedes como en la mente de los muchachos. Y cuando yo la vi ya en la calle, yo revolcado por la calle, aquí, allá, ligero, así como era. Y de momento veo esa viejita y me paro, le digo a un panita mío, espérate, dame saludar, se me parece a alguien. Mrs. Verdeguer, sí, ¿quién es? Yo soy de los Silva. De los Silva. ¿Tú eres hermano de Mirta? Sí. ¿Pero tú eres Keating? Sí. Y hasta allí me regañó ella. Ay, muchacho, ¿qué tú estás haciendo? Tú eres un muchacho bueno. Salte de eso que tú estás haciendo. Hasta allí Mrs. Verdeguer me dio el último regaño de mi vida. Y yo, sí, Missy, yo voy a cambiar, pero Missy, usted sabe cómo son las cosas. Voy a cambiar, Missy. Pónganse en pie, hermano, para que me ayuden a aterrizar a mí, porque el carro quiere seguir y me quiero comer la luz y no debe ser. ¿Fue Jesús un motivador? Claro que sí. Jesús motivó a las personas, le dijo a la mujer tomada en acto de adulterio, vete y no peques más. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salvo. Como creíste será hecho. Esas son palabras, Teodoro, que revolucionan cuando alguien te trae una palabra positiva. O sea, no podemos ser enemigos del positivismo ni del optimismo. Pero tampoco podemos dejar que el optimismo y el positivismo vaya a tocar y a traslocar el mensaje de la palabra. Porque al final de cuentas el optimismo no me va a traer salvación, ni el positivismo me va a traer salvación. Pero si tú piensas que tú puedes, tú puedes. Si Él lo hizo, tú lo puedes hacer. Si Moisés era tartamudo, tuvo que luchar. La mamá le daba terapia a nene, pero habla con más calma. Pero con más calma, dilo con más calma. Mami, que no me... dilo con más calma. Mire, el dirigente de una nación. Jesucristo, hermanos, no es lo que muchos de nosotros hemos hecho de Él. No es calvinista, no es arminiano, no es luterano, ni es reformado. No es bautista, ni es discípulo de Cristo. Lamentablemente le digo a ustedes, Jesucristo no es pentecostal. Cristo no es pentecostal. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Redentor del mundo, el que ha perdonado todos nuestros pecados. Padre Dios celestial, te doy gracias en esta hora, porque reconozco que Jesús, tu Hijo, es todo lo que necesitamos.
Si nos preguntas a la IPJQ y los que estamos aquí, ¿quién soy yo? Oh, Padre, ¿quién es Jesús para ti? Simplemente puedo decir a nombre de otros, Jesús es aquel que me perdonó cuando andaba con la mochila pesada del pecado. Jesús es aquel que me sanó cuando estaba enfermo. Jesús es aquel que trajo compañía a mi vida cuando andaba solo. Jesús es aquel que me dio esperanza cuando estaba desesperanzado. Jesús es aquel que me dio un sentido del norte cuando iba hacia el sur. Jesús, tú lo has sido todo para nosotros. Y en medio de los tiempos, aunque la barca pueda jamaquearse, tambalearse, ser movida por los vientos y las aguas, en ti estamos confiados. Bendiciones para todos.